quisimos bautizar, digamos, este conversatorio como de cómo liderar en contextos de incertidumbre. Creo que es una de las palabras muy presentes hoy en la vida y en el mundo laboral, y así obviamente quisimos llamarla. Si quieres pasas, Laura, y ahí voy a entrar como en el primer mensaje, que tiene mucho que ver con el tema de cómo elevar niveles de conciencia. A los coaches nos gusta mucho el tema de las preguntas. Yo quiero relajarme y hacerme un ratico, obviamente, esta conversación bien divertida porque el tema me gusta. Nos gusta mucho el tema de las preguntas. Ahí prácticamente me formulo, obviamente, para la conversación 3 preguntas, y uno es ¿qué nos está revelando este momento? En coaching hablamos mucho del tema de los insights. Eso en Paisa es como el tema de los ajá. Es un poquitico más técnico, sería el tema de el darnos cuenta, o sea, de qué nos estamos dando cuenta. Y entonces ahí yo creo que un momento como esto nos está revelando muchísimas cosas. Lo importante es que seamos capaces de tener la conciencia para un poco entender el mensaje que la vida obviamente nos está comunicando. Hay una segunda pregunta que tiene mucho que ver con el tema de cuál es ese nuevo liderazgo que finalmente está emergiendo. No es porque yo lo crea, yo creo que los hechos nos están mostrando que hoy necesitamos una nueva casta de líderes, una nueva camada de líderes. En mi lenguaje tendrían que ser líderes con un nivel obviamente de pensamiento mucho más avanzado, mucho más grandes. Y al final, no menor la pregunta, y es, bueno, si esto de verdad es un momento de la vida que nos tiene que dejar un quiebre, ¿cómo finalmente empiezo a edificar para mí y para otros un nuevo liderazgo? Y ahí yo creo que ustedes todos tenemos que sacar los raticos para irnos obviamente como repensando. Yo creo que nosotros tenemos, digamos, las personas que trabajamos mucho este tema de liderazgo, cada vez entendemos el liderazgo como servicio. La pregunta entonces, si usamos la palabra servicio, sería cómo quiero servirme a mí mismo, pero también obviamente cómo quiero servirle a la organización para la que trabajo, pero también cómo quiero servirle al equipo que lidero. Ahí estaría. Si quieres, pasamos ahorita. Cuando hablamos con Paula no le gusta mucho el tema de la palabra crisis. Por ahí hay un autor barcelonés que en la época de la crisis de España escribió un libro que se llamaba La Buena Crisis. A mí no me hace tanto ruido, pero finalmente quise usar la palabra del tema de ruptura. Yo creo que esto es un momento de quiebre para todos, para las personas, para las familias. Nos cambió obviamente el modo de pensar y de operar en un minuto. Creo que no ha habido un momento en la historia, al menos de que tengamos presentes, que haya habido algo que finalmente arrodilló al mundo y que donde finalmente no hay diferencias. Yo creo que esto obviamente nos toma a todos obviamente por igual. Y el punto es cómo vamos a aprovechar finalmente este momento que la vida obviamente nos puso obviamente a vivir, y cómo convertir esta ruptura finalmente en un cambio radical. Esto es para mí, yo creo que así lo deben de entender ustedes. Esto es un momento obviamente, un reto muy desafiante, lo que nos va a permitir que verdaderamente, si quieres avanzas, Laura, lo que dicen los gringos, el breakdown, que es el tema de la ruptura. Esto es lo que nos va a permitir es hacer lo que llamamos el breakthrough, o lo que serían cambios relevantes o cambios obviamente radicales. Y yo ahí quiero detenerme en lo siguiente. Tal vez la palabra que tendríamos que empezar a usar, líderes, es la palabra evolución. Esto nos tiene que dejar más evolucionados. Y cuando hablamos de evolución, eso como si tuviera 2 patas, esa palabra. Prácticamente una de las patas que sostiene la evolución tiene que ver con el tema de los cambios, y la otra palabra que tiene que ver con el tema o que compone la evolución es el tema de las transformaciones. Cuando nos referimos al tema de los cambios, es cuando las personas, las organizaciones, y hoy que estoy hablándole a los líderes, exploran nuevas formas de hacer las cosas diferentes. Yo creo que esto nos está cambiando, o nos cambió mucho nuestra cotidianidad, nos está dejando finalmente cosas para las que no estábamos preparados.
y vamos a tener que incorporar muchos cambios en nuestra cotidianidad en el mundo corporativo. Y para eso tenemos que estar de alguna manera, obviamente, listos, abiertos y adaptables. Pero cuando nos vamos a la otra palabra, que es el tema de transformación, es cuando las personas exploramos nuevas formas de ser diferentes. Lo que quiero decir en este instante es que la transformación está conectada o está asociada al tema del ser. Cuando los humanos, cuando las organizaciones se reinventan en su hacer, pero también se reinventan en su ser, es donde decimos que las organizaciones finalmente evolucionan. El mundo obviamente de los cambios, yo creo que esto va, yo cuando nos ponemos a conversar, que yo creo que esto nos ayuda mucho a conversar más con las familias, y me pongo a conversar con mi hija y con mi esposa, yo tengo mucho la fe de que esto no puede al final cuando termine dejarnos iguales. Y a veces mi hija dice que es posible que muchos vayan a cambiar, pero que mucha gente va a servir igual, va a seguir igual. Yo tengo la fe de que esto finalmente nos tiene que dejar distintos, tanto en lo personal como en el ejercicio del liderazgo, porque si no, al final fue un momento muy complejo, muy difícil, que yo creo que está siendo muy difícil para el mundo en general. Si esto de verdad no nos hace pensar y actuar distinto, pues uno diría, la plática de alguna manera obviamente se perdió, o el tiempo obviamente se perdió. Pero lo que quiero dejar en este mensaje es que si verdaderamente queremos evolucionar, esto avanza Laura, el tema del mundo de la evolución está completamente conectado o está relacionado con la actitud y el compromiso. Y el mensaje sencillo que quiero dejarles ahí, esto va a depender de la actitud que finalmente con la que vivamos esta situación antes y después, pero también cuál va a ser el compromiso y ese interés verdaderamente genuino y real por querer ser distinto en la vida y en el liderazgo. Sigamos, también ahí en el mundo de, si quieres avanzas Laura, quiero también dejar ahí en el tema del primer mensaje, elevar conciencia. Esto era, para mí hace hasta 2 meses, no, antes Laura, quédate en el mundo VICA, yo alcancé a compartirle esto al equipo de líderes de complementos humanos y a muchas empresas para las que veníamos trabajando pues antes de este tema del coronavirus. Y yo siento que la gente a veces veía esta diapositiva como mucha teoría. Y yo creo que esto hoy, no hay un momento más especial o un momento tal vez más oportuno de explicar esta diapositiva como por el que estamos pasando. Y es lo que veníamos hablando de culturas ágiles. Decíamos cómo nos preparábamos como líderes y cómo nos preparábamos como organizaciones para aprender de alguna manera a movernos en un mundo VICA. En el mundo obviamente el inglés es VUCA, pero yo obviamente lo voy a explicar desde el mundo obviamente el español. Y ahí básicamente hay 2 variables que están incluidas. El mundo VICA, para entrar ahí como en sentido común, cada palabra significa un reto para mí. Ni siquiera para mí eso es lo que finalmente traduce el mundo VICA. La B es un mundo volátil. Las cosas van a gran velocidad, cambios de variables permanentemente, nos acostamos y nos levantamos de maneras muy distintas todos los días, especialmente en esta situación. La I significa un mundo de mucha incertidumbre. Existen posibilidades finalmente cuando actuamos, pero no hay seguridad que finalmente los cambios que se quieren ocurran. La C tiene mucho que ver con el mundo obviamente de la complejidad, es un momento muy difícil. Muchas variables implicadas. Yo a veces me pongo, y no voy a entrar obviamente a referirme a ninguno, pero uno ve que las personas que hoy están teniendo que tomar decisiones, tanto a nivel gobierno como a nivel obviamente de las empresas, uno dice toman decisiones, pero hay muchas partes involucradas, deciden algo, pero finalmente hay un efecto colateral de la decisión que toman en otro. Una forma es, por ejemplo, la paradoja entre decisiones que se toman para cuidar la salud, pero finalmente se nos descuadra obviamente el mundo de la economía y cómo logramos no poner en conflicto esos dos retos tan especiales como es el tema de salud y economía, y ahí es donde hace obviamente mucho más difícil el tema de tomar algunas decisiones, muchas variables interconectadas. Y el mundo obviamente de la ambigüedad, muchas variables relacionadas, pero no existe obviamente mucha claridad en esas variables que están relacionadas. Los 2 ejes tienen que ver mucho con el tema de cuánto sabemos de la situación. Absolutamente, yo creo que ninguna organización nos tomó obviamente esto por sorpresa hasta los países más desarrollados, es decir, poco sabemos de esta situación y estamos todos los días aprendiendo de ella. Ese sería obviamente el eje horizontal y el eje vertical es
que se están tomando decisiones, pero que esas decisiones no pueden predecir verdaderamente el resultado de las acciones y decisiones que estamos de alguna manera tomando. Esto lo veníamos de alguna manera enseñando, porque esa iba a ser la forma como iban a tener que aprender a operar las empresas en un mundo, obviamente, hablamos de empresas o culturas agile, empresas ágiles. Pero de nuevo, yo creo que, y quiero obviamente avanzar, pero si hay algo que sigue es cuál va a ser la capacidad que los líderes van a desarrollar y las organizaciones, cuál va a ser esa cultura en la que se van a transformar para verdaderamente ser capaz de operar en este mundo. Avancemos, Laura. Quería dejar ahí, ya como para cerrar, como la primera reflexión de elevar niveles de conciencia, y es que no está en esta nueva realidad, y no creo que sea solamente por el coronavirus. Yo que trabajo tanto en temas de gestión de cambio y transformación cultural, creemos mucho en lo que voy a leerles, y es que en esta nueva realidad el propósito de la compañía y los valores de los líderes y de los integrantes de la organización serán tan importantes como la calidad de los productos y de los servicios que de alguna manera prestamos. Paula me compartió ayer un artículo creo que es de la revista Forbes, y básicamente, digamos que la reflexión tenía mucho que ver es cómo se van a medir las organizaciones y los líderes después de, como digo yo, post-confinamiento, posterior obviamente a ser capaces, si esto obviamente tendrá obviamente algún final. Y ahí básicamente en ese artículo quien lo escribía decía que no es el momento para que las compañías hoy estemos pensando finalmente en el tema del eje vertical de los resultados. Yo no sé cómo vamos a lograr obviamente medio salvar este año, posiblemente pueda ser ya un segundo semestre, ya estamos en mayo, pero esa no debe ser obviamente la intranquilidad obviamente hoy de las organizaciones. Lo que decía el artículo es que las organizaciones tienen que estar hoy, y los líderes, pensando mucho más en cómo cuidar a la empresa y cómo cuidar verdaderamente a las personas. Y seguro que van a aparecer muchas preguntas sobre las que los van a medir a las diferentes organizaciones, y esa va a ser la historia que se va a contar, y va a haber unas empresas que finalmente van a marcar la diferencia. Pero una primera pregunta, por ejemplo, que se formulaba en ese artículo, que yo también estoy de acuerdo, es si fuimos, por ejemplo, capaces de sostener nuestra fuerza laboral. Y a eso se refiere con el tema de cuidar, obviamente, la gente. Hemos escuchado a muchos líderes que dicen si este no es un año de ganar dinero y de ganar plata y finalmente lograr los presupuestos que todos teníamos planeados, porque arrancamos yo creo que todos muy positivos de decir este va a ser el año, el 2020, una nueva década. Finalmente las cosas se nos derrumban y nos cambian finalmente con un hecho obviamente imprevisto e inesperado. Y entonces yo creo que ahí las organizaciones hoy se están debatiendo en cómo cuidamos verdaderamente los empleos. Otra pregunta que finalmente seguro se va a hacer al final de esto es ¿qué tanto hicieron las organizaciones por los clientes? Me contrató una compañía paisa, tal vez hace unas 2 semanas, para preparar a su fuerza comercial de cómo conversaban con sus clientes. Y una de las cosas que le decía es un momento de no escondérsele a los clientes, es un momento de darles la cara, porque si al final hay algo que no nos van a perdonar los clientes, es que en este momento tan difícil finalmente no estuvimos presentes. Entonces, un tema hoy la vida nos está probando de que si verdaderamente, yo por ejemplo que escucho tanto eso en Paula, de que somos una organización que se debe a los clientes, que esa es nuestra pasión, pues este momento de alguna manera es un momento de verdad para ello. Igual también que hicimos por la comunidad, yo no sé si todos vamos a ser capaces de pensar en el mundo, pero como mínimo nos van a preguntar es qué hicieron por los grupos de interés y por la comunidad finalmente donde se actuaba, donde finalmente tendríamos algún nivel de interferencia. Y van a aparecer muchas preguntas alrededor de ese tema, qué tanto finalmente nos preparamos obviamente para lo que viene. Entonces quería dejarnos, y ahí ese artículo decía que había 3 cosas que teníamos que cuidar, y por eso me quise referir al artículo 1, cuidar obviamente los valores corporativos. No los podemos negociar, amigos, por más difícil que sea esta situación, por el contrario, se están poniendo a prueba. 2, si hay algún momento especial, que ese es el segundo mensaje, es
ser muy coherentes con nuestro propósito, tampoco lo podemos de alguna manera negociar. Y tercero tenemos que un poco obviamente reinventarnos y reevaluar nuestra estrategia, pero tampoco de alguna manera obviamente abandonarla. Porque como lo decía el artículo y lo voy a ver más adelante en una de las diapositivas, estamos en un momento de supervivencia y a veces en los momentos de supervivencia nos ponemos muy loquitos y abandonamos verdaderamente todo eso que hemos construido obviamente en la vida, simplemente obviamente por entrar en un momento obviamente de bloqueo, en un momento obviamente de parálisis, en un momento obviamente de mucho desespero. Entonces ahí dejo obviamente ese primer mensaje. Quiero pasar al segundo, que tiene que ver con el tema del propósito, en lo que creo muchísimo. Pasamos entonces ahí, el muñequito obviamente del propósito. Y ahí, digamos que en épocas de normalidad, cuando construimos esto con los equipos, siempre hacemos el siguiente ejercicio. Yo creo, obviamente, por más que esto sea virtual, invitarlos a que hagamos el ejercicio y es, verdaderamente, en la vida nos hacemos la siguiente pregunta: ¿yo para qué existo? Si queremos poner esta conversación en un contexto de liderazgo, la pregunta que nos haría es, verdaderamente, ¿cuál es mi misión como líder? Uno también se preguntaría es, ¿cuál es el legado finalmente que yo quiero dejar? ¿Cuál es la contribución que yo quiero hacer? Y esa es la forma como le conversamos obviamente al mundo obviamente del propósito. Y todas las organizaciones venían trabajando muy juiciosas con el tema, muchas de cambiar obviamente el lenguaje de visión más por propósito. Sin embargo, hoy yo creo que se vuelve un tema súper, súper relevante. Yo quiero invitarlos a que hagamos ahí, que todos obviamente desde donde estén, en sus casas, algunos posiblemente desde sus empresas, simplemente se respondan la pregunta y es, yo líder, ¿a qué quisiera llegar todos los días durante este momento que estamos viviendo y a qué vamos a llegar todos los días después de que finalmente esto pase? Entonces, esa sería la pregunta, es, ¿para qué quiero llegar o a qué quiero llegar yo todos los días durante este momento y después de este momento? Quiero hacer la claridad porque cuando estoy obviamente en presente, hacemos el ejercicio en tríos. Paula y el equipo de líderes de complementos humanos lo hizo conmigo. Y siempre trabajamos por tríos. Una persona hace la pregunta y es, Paula, ¿tú a qué vienes a trabajar todos los días? ¿O a qué estás viniendo a trabajar todos los días? ¿Y a qué vas a seguir viniendo trabajando todos los días? Si usara obviamente a Paula como ejercicio. Habría otra persona que verdaderamente es quien reflexiona, sería Paula, yo sería el coach, y un tercero que verdaderamente sería la conciencia de que no haya ninguna respuesta que tenga que ver con el por qué. No nos sirven respuestas de por qué voy a llegar todos los días. Como no podemos hacer los tríos, lo vamos a hacer solitos ahí en casa. Y vaya, yo me imagino que ya han ido pasando reflexiones. Y bueno, yo quisiera, Laura, a pesar de que vamos a tener preguntas al final, como para escuchar un poquitico también a la gente, que escriban ahí en el chat, ¿cuáles serían esas respuestas que se les vinieron a la cabeza en este instante? Entonces, piensen un ratico, apelen al sentido común, a la conciencia, a la reflexión del para qué. Y encuentren unas 3, 4, los que finalmente están en momentos más filosóficos y más tocados en este momento de la vida van a encontrar seguro muchísimas respuestas. Pero rico finalmente recoger algunas. Bueno, y vayan escribiendo ahí en el chat. Laura, ¿se puede o no? Sí, William, perfecto. Apenas empecemos a recibir respuestas, Vale. te voy contando. Súper. Todo se vale. Todo depende del nivel de conciencia de cada uno de ustedes líderes. Y bueno, chévere que le pongamos a esto un ratico, obviamente, como de conversación, para que esto no suene como tan académico. Yo creo que es un momento muy especial, un momento obviamente de pausa, para que todos verdaderamente nos preguntemos qué sigue. Las cosas no van a volver a ser iguales. Cuando la gente a veces usa las expresiones de que cuando volvamos a la normalidad,
yo no uso tal vez esa expresión porque es como si, como que si lo otro hubiera sido anormal. No, veníamos finalmente, obviamente, en un momento de vida nos cambia. Yo tal vez ahí no uso la palabra de las cosas no van a ser iguales, ni a nivel, ni en la vida, ni en el trabajo, ni en el ejercicio de liderazgo. Tengo a veces la creencia, Paula, hay un ratico obviamente refiriéndome a ti que a veces digo yo, no sé por qué tengo la sensación de que las conversaciones de liderazgo para nosotros los coaches van a ser como más sencillas, porque un momento de estos nos tiene que dejar verdaderamente diferentes, nos tiene que verdaderamente dejar operando desde unas creencias distintas, desde una manera de pensar y actuar diferentes. Y esa es como mi ilusión, y ahí es donde yo digo, claro, porque uno a veces ve que la gente no se toma a veces estos espacios en serio, la gente a veces siente que esto es teoría, y yo creo que esto dejó de ser teoría y se convirtió verdaderamente en una realidad. Y qué bueno, uno no hubiera querido experimentar un momento como estos, pero si esto nos va a dejar cosas positivas, porque también tiene la otra cara de la moneda, pues amén. Muy bien, Paula, ¿ha llegado alguna reflexión? Perdón, Laura. Tenemos 3 por ahora. Jenny Patricia Suárez nos dice, porque amo lo que hago. Viviana Piedradita Herrera nos dice, quiero llegar todos los días a servir, a ser útil a quien me requiera. Y Luis Eduardo Rodríguez nos dice, organizar los recursos que hay al momento para administrarlos con prioridad y no dejar en pausa la organización. Vale, es decir, ponerle acción. Y sigamos ahí, sigamos conectándonos, sigamos ahí desde la reflexión, cero pánico escénico porque no nos están viendo. Se vale también que los de complementos humanos participen. Otro ratico más ahí de escuchar a nuestra gente. Tenemos otras 2. Vale. Preservar nuestra organización, ya que muchas familias dependen de las decisiones que se tomen. Sí. Aprovechar los momentos que antes se dejan pasar por alto. Cosas que al final eran como paisaje, ¿verdad? Alguien decía, todos los días estoy teniendo una charla con la escuela para la que yo también trabajo, y ellos se crearon un espacio, se llama La Ventana, y todos los días de 9:30 a 10 siempre hay una reflexión, en media horita. Y alguien decía que hoy le estaba dedicando tiempo de su vida a cosas que tal vez eran importantes, pero que no le estábamos dando obviamente la importancia. Yo creo que es como la obligación del confinamiento, compartir con nuestras familias, tal vez darle valor a algunos rituales que a veces hacíamos tan rápidos, lo que era rutina, hoy lo hacemos mucho más consciente. Y me gusta ese mensaje final de que hoy cosas que eran paisaje, las hemos hecho, se nos han convertido, las hemos vuelto otra vez a recrear, y ahí nos estamos conectando. ¿Ha llegado otro alguna, Laura? Sí, tenemos por aquí otro que nos dice, hágale. Estoy diseñada para servir, es una gran oportunidad para mostrar el verdadero amor y porque valoro mi trabajo, mis compañeros y el impacto que tenemos en la sociedad. Vale, siente uno ahí como sentimiento, ¿verdad? A decir, esto no nos tiene de alguna manera que provocar y poner en movimiento. Súper. ¿Qué otra, Laura? Ahora más que nunca, volver a lo simple y disfrutar el ahora. Súper. Llego a la empresa para ayudar a solucionar situaciones y problemas y para servir. Vale. Se dan cuenta, sin meterle obviamente el tema religioso, pero yo creo que a mí el capuchino, uno en una de las ceremonias de la Semana Santa, me encantó obviamente ese discurso yo pensé que era un jesuita, pero era un capuchino, me aclaró mi esposa. Y lo mismo también lo dijo obviamente el Papa Francisco. Yo creo que esto es un momento donde al final nos está invitando mucho a ver el liderazgo como servicio. Él decía, no ha habido un momento de la historia donde se haya visto obviamente un mundo tan solidario, pero al final el hombre decía,
esto nos tiene que permitir construir una sociedad y una humanidad más fraterna, más solidaria, más humana, mucha más verdaderamente volcada, obviamente, a un servicio desinteresado. Entonces, yo veo que hay muchos mensajes de servicio y bueno, eso me da mucha tranquilidad porque finalmente yo creo que es parte exactamente de lo que sigue. Laura, ¿algún otro? Tenemos un último, William. Quiero Dale. llegar a dar ejemplo de integridad y de actitud de servicio con mi comportamiento y mis actuaciones para poder esperar esto de mi equipo de trabajo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Ahí quiero, en este tema de conectarnos con el propósito, dejarles el siguiente mensaje que he aprendido de uno de mis maestros. Lo vamos a recordar ahora. Él se llama Richard Barrett. Él fue director del área de cultura por más de 25 años en el Banco Mundial y hoy tiene una empresa con la que finalmente yo obviamente estoy muy conectado y trabajo. Y él dice que básicamente los líderes deberíamos de llegar y las personas deberíamos de llegar al mundo corporativo, al mundo organizacional a 4 cosas. Lo primero es llegar a pensar en nosotros, tal vez es una búsqueda individual, llegar obviamente a crecer, a autorrealizarnos y se vale. En este momento, por ejemplo, del COVID, puede ser que lleguemos exactamente a cuidar nuestro propio empleo. Y eso no está mal, porque yo creo que obviamente todos estamos queriendo obviamente cuidar el nivel de supervivencia, pero el tema es que no nos podemos quedar solo ahí. También deberíamos de llegar al tema de, o pensar también el para qué es pensar en los otros, pensar en nuestros colaboradores, pensar en nuestros clientes, pensar obviamente en nuestros equipos de trabajo. Ese es otro para qué. Y a eso tienen que llegar todos los días. Al final yo creo que hay personas mucho más vulnerables que otras en este momento. Y a esas personas más vulnerables, finalmente también, si hay algún momento que les está exigiendo a ustedes como líderes empatía, es este momento. Empatía entendido como escuchar a la gente. Yo creo que la gente está necesitando muchas dosis de escucha. Y cuando me refiero a ese tema de vulnerabilidad es que posiblemente puede haber personas un poco más escépticas que otras. Entonces, ahí yo creo que hay una bonita misión del liderazgo. Y no le hablo solamente del tema del momento del COVID, yo creo que es para lo que sigue. Lo tercero es pensar en la empresa. Lo decía el artículo que me compartió Paula, pero también nosotros creemos en eso. Tenemos que pensar en nuestra organización, la tenemos que cuidar. Todos tenemos que empezar a tomar la siguiente conciencia. ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la organización? Es un lugar que construimos y que cuidamos entre todos. Y bueno, el último para qué tiene mucho que ver con el tema de pensar en la comunidad, pensar en la sociedad, pensar en cómo servimos para que este mundo sea mejor. Y eso que era teoría, yo creo que hoy sí que estamos queriendo finalmente darnos una mano porque solamente juntos somos capaces verdaderamente de salir adelante. Ese es como el mensaje que quería exactamente avanzar, Paula. Laurita. A ver si de pronto hay que en propósito. Yo creo que este fue el ejercicio que hicimos de la pregunta poderosa y es para qué vengo a trabajar cada día o para qué voy a llegar a trabajar cada día, ya podemos avanzar. Y ahí me voy a quedar y entro exactamente como al tercer, digamos ahí, sigo todavía en el tema de propósito. Los líderes de complementos humanos, si de pronto por ahí hay alguien para quien haya trabajado y me conozca, yo trabajo mucho desde este modelo es el modelo de Richard Barrett. Me hace mucho sentido por estos días y por eso, Paula, me di el permiso de usar obviamente esta diapositiva. Lo voy a hacer de manera muy simple porque esto necesitaría todo un día para entrenarnos. Quienes nos entrenamos en este modelo necesitamos horas y días para entenderlo, pero lo voy a hacer de una manera muy simple. El modelo se le conoce como el modelo de los 7 niveles de conciencia. Volví al mensaje número 1. Los 3 primeros niveles, ¿qué tiene exactamente el modelo? Desde el nivel de conciencia, cada humano se pone en una búsqueda. Y vamos a encontrar, a medida que vayamos recorriéndolo, que hay algunas búsquedas donde finalmente yo estoy pensando más en mi propio interés. También nos vamos a dar cuenta que hay una búsqueda que tiene que ver con el tema de la búsqueda por la transformación. Hoy súper útil al lugar.
Y también vamos a empezar a darnos cuenta que hay algunas búsquedas que están asociadas al interés común. Dicho desde el liderazgo, vamos a encontrarnos hoy también líderes muy en el nivel 1, 2 y 3, muy operativos, un poco dándole, como cuidando la empresa en su supervivencia, en su salud financiera, que yo creo que esa es una de las prioridades del hoy. Pero también vamos a encontrar posiblemente liderazgos más transformadores, más transformacionales. Y ahí yo creo que ahí va a estar la nueva camada de líderes, esos líderes que no solo se implican yo creo que ya volvimos, ¿verdad? Sí, Estamos pudiendo con el coronavirus, no vamos a poder por una caída de las redes. Todo se vale, todo se vale. Tomarnos las cosas con tranquilidad. Entonces decía que hoy esta nueva camada de líderes que emerge tiene que ser líderes no solamente que se implican en los cambios, por eso una de las capacidades que van a tener que tener cada uno de ustedes es el tema de la capacidad de adaptación, como un cauchito, ¿verdad? Muy prácticamente una flexibilidad. No hay tiempo porque me perdería en el mensaje, pero consulten por estos días un concepto que trabaja uno de los autores que se llama Joe Dispenza, que se llama la neuroplasticidad. Ahí les dejo obviamente esa tarea. Y bueno, si quieren saber qué es eso, pues lean. Pero tiene mucho que ver con esa capacidad de esos líderes que verdaderamente, como un resortico, se mueven con mucha facilidad. Y decía que el mensaje ahí no solamente es implicarse en los cambios, sino que necesitamos líderes que finalmente también promuevan los cambios. Porque nos vamos a encontrar con personas con barreras, nos vamos a encontrar con negación, nos vamos a encontrar con resistencias, pero cómo nosotros desde ese liderazgo transformador vamos provocando que las personas verdaderamente exploren nuevas formas, nuevas posibilidades. Camada de líderes, líderes transformadores. Y nos vamos a encontrar con líderes orientados al bien común, que son los líderes de nivel 5, 6 y 7, líderes más visionarios, líderes verdaderamente, para mí, mucho más grandes. Avancemos, Laura. Los 3 primeros niveles son las necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Hoy, el COVID-19 nos tiene a todos en el nivel 1, y es el nivel de supervivencia. Es una realidad. Yo creo que todos estamos pensando en cómo nos volvemos recursivos para lo mínimo mercar, cómo logramos verdaderamente tener al menos la liquidez de un par de meses para pagar nuestras nóminas. Eso es puro nivel de supervivencia. Y hay algunos, y empiezan los líderes a decir y los empresarios a decir, no aguantamos más, no tenemos finalmente, obviamente, esa capacidad y esa liquidez financiera para, como mínimo, verdaderamente asegurar los salarios de nuestros empleados. Empezamos finalmente a ser cuidadosos con nuestros recursos, hasta en la mesa. Mi hija a veces decía, a veces dejo cosas, hoy tenemos que comernos todos porque gracias a Dios lo tenemos, y hay personas que verdaderamente hoy no lo tienen. Ese es el nivel de supervivencia, de moda. El tema es que eso es un reto, pero es un gran peligro que verdaderamente todos los días nos levantemos, porque eso es un nivel que nos puede poner en un modo miedo, en un modo temor. Nos podemos bloquear en ese nivel de supervivencia. Tenemos que ser capaces de gestionar esa realidad, pero tenemos verdaderamente que avanzar un poco más en el modelo. El segundo nivel tiene que ver con el mundo, obviamente, de las relaciones, de la pertenencia. Por ejemplo, hay personas que ya empiezan a perder sus empleos. Ese es el tema de ya no soy parte. También finalmente hay personas que han perdido obviamente sus familias. Ese es el miedo, y ahí se nos activa el miedo a nivel 2.
Todos finalmente estamos en el nivel 2, queremos tener nuestra propia salud y seguir viviendo. El nivel 3 tiene mucho que ver con el tema del resultado. Lo decía al comienzo, va a estar muy aporreado ese nivel 3. Sin embargo, ahí no podemos perder el tema, obviamente, ahí tenemos que ser muy valientes. No podemos perder ambición, no podemos perder de alguna manera el tema, obviamente, de esa valentía gerencial. No podemos perder, obviamente, el tema del optimismo, decir que somos capaces en medio de una realidad tan compleja, seguir dándole vida a la organización. Richard ahí no hizo, como dice él, eso es todo el modelo de Maslow, muy de moda Maslow por estos días. Sin embargo, la gran contribución del amigo Richard, de mi maestro, es desde el nivel 4 hacia arriba. Y el nivel 4 él lo define como el nivel de la transformación, amigos. Es donde al final las empresas se van a tener que reinventar, van a tener que hacer nuevos aprendizajes, van a tener que activar la innovación, van a tener que activar la creatividad, van a tener que activar obviamente el mundo obviamente de ser más disruptivos, de encontrar nuevas formas, de pensar y de actuar. Ese es el nivel 4, es decir, y de hecho ese 4 muchas veces a veces no se activa, sino cuando hay rupturas como la que estamos viviendo. Este momento nos tiene que dejar mucho, obviamente, muy presente el nivel 4 y es, si no nos repensamos en nuestras formas de pensar y actuar y seguimos actuando de la manera como venimos actuando, pues los resultados finalmente pueden ser igual o peores. Por lo tanto, la invitación ahí es cómo verdaderamente hacemos ahí un breakthrough. Ese sería el nivel 4. El nivel 5, y por eso quise traerlo, es el tema del propósito y es cómo llevar, obviamente, un liderazgo con sentido, cómo llevar una vida con propósito, cómo tener obviamente una organización que tiene como eje y que tiene como conector obviamente un propósito de nivel superior. Ese sería obviamente el nivel 5. Y ahí la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestra razón de existir? ¿Cuál es la causa que queremos abrazar? Y hoy, digamos, preguntas muy legítimas y muy válidas para ustedes líderes. El nivel 6, de nuevo, también va a ser un nivel donde nos ponemos en un nivel de conciencia superior y la reflexión ahí tiene mucho que ver con el tema de la contribución y es cuál es la huella que queremos dejar, cuál es el legado que queremos dejar, cómo queremos ser recordados. Me devuelvo a la reflexión inicial y es, esto va a ser, como lo decía mi hija, una historia que se va a contar. La pregunta es cuál fue la contribución que hicimos y si verdaderamente actuamos desde el mundo de la posibilidad o si verdaderamente nos bloqueamos y finalmente, como decía uno de los participantes, yo quiero llegar obviamente a darle actividad y vida a la organización, pero tiene mucho obviamente que ver con el mundo de la contribución. Este nivel nos está implicando hacer muchas renuncias, sin embargo, yo creo que también nos está poniendo a hacer elecciones y elecciones que hoy, si esto nos permite verdaderamente dejar una huella, yo creo que tiene un sentido y vale la pena. Y finalmente el último nivel es el nivel 7, que fue al que se refirieron las personas que se atrevieron a participar cuando les invité para que vienen a trabajar todos los días, que tiene mucho que ver con el tema del servicio, y es cómo verdaderamente le somos útil, de nuevo, a la organización a la que pertenezco, cómo le soy útil a las personas que verdaderamente lidero, cómo le soy útil al mundo en general. Eso básicamente sería el mundo de. ¿Desde dónde nos van a recordar? Posiblemente desde el nivel 1, 2 y 3. Eso es lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo que esperan las organizaciones de ustedes líderes. Pero la diferencia, y eso, como lo decía el artículo que Paula me compartió, la diferencia que se va y los atributos que van a caracterizar las organizaciones después de esto, y ahí hacían referencia como a unos 8 o 10 valores, y todo, yo hice el ejercicio, Paula, de clasificar esos valores que aparecían, digamos, en el artículo, y todos esos valores eran valores que estaban del nivel 4, obviamente, hacia arriba. Por ejemplo, hay un valor que está muy de moda, que es el tema de la resiliencia, recordándole a los que no saben o no están tan familiarizados con esa palabra, es la capacidad que tienen las empresas, pero especialmente los humanos y las personas, de sobreponerse a estos momentos de adversidad con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Había otro valor como la solidaridad, eso es un valor, el servicio era otro valor,
el tema de trabajar por los clientes, el tema de empatía con la diversidad, con la diferencia, todos valores de nivel 4 hacia arriba, porque este modelo, amigos, está soportado, cada nivel está soportado obviamente en valores. ¿Qué otros valores había ahí? La vulnerabilidad, la capacidad de reconocer que podemos fallar, pero digamos, alzar la mano a tiempo. Estoy por aquí medio pasteleando. La tenacidad, la templanza, la cercanía, la autenticidad, la congruencia. No hay ningún valor que sea de nivel 1, 2 y 3. Todos esos valores son de nivel 4, 5, 6 y 7. Muy bien, pasamos en el segundo mensaje. Ahí yo creo que esto es donde más me iba a demorar. Avanza, Laurita. Esto yo me lo quiero pasar. Seguro que ustedes les van a compartir esta presentación. Pero ahí estaba. Yo quisiera preguntarle, Laura, digamos a las personas, simplemente por chequear, y es, ¿cómo vamos? Hemos avanzado en 2 reflexiones, conciencia y propósito. Un ratico ahí de un par de feedback de algunos de los participantes, como para que esto no sea solo tan aburrido. ¿Cómo vamos? ¿Lo han encontrado útil? ¿Alguna pregunta? Y después salimos preguntas pues ya más, lluvia de preguntas, pero hasta ahora. ¿Quién se atreve a darnos feedback? ¿Cómo vamos? William, te voy a leer algunas de las participaciones que tenemos. Equilibrar mi vida, contribuir a las personas que tengo a cargo para mejorar nuestra actividad laboral y mejorar las labores a cargo. Somos líderes también en casa y lo que hacemos es un ejemplo para quien día a día. Así es. Alfonso Rodríguez nos comparte, por medio de nuestro trabajo podemos ser esos líderes que aporten de manera positiva con las personas que nos rodean. La empresa solo necesita buenos trabajadores, no solo necesita buenos trabajadores, sino personas con buena actitud. Súper, chévere. Y de la pregunta que hice Laura, simplemente por chequear es, ¿cómo vamos, digamos, como con la conversación útil? Simplemente como para ir conectando a la gente. ¿Alguna reflexión ahí, Laurita, o ninguna? Vamos bien, tenemos participantes activos, algunas preguntas, pero entonces las dejamos para el final. Perfecto. Como el hilo de la intervención. Vale, seguro que me pueden hacer alguna pregunta del modelo anterior, y es que somos como de todito. Le voy a poner un poco obviamente de informalidad porque yo soy más informal. Somos de todito, es decir, los líderes más exitosos, los líderes que van a ser hoy verdaderamente que van a marcar una diferencia, son los que son capaces de estar en esos 7 niveles. Ojalá pudiéramos estar en todos, porque todos los necesitamos. Abajo, en el nivel 1, 2 y 3, en la mitad, en el mundo obviamente de la transformación, provocando cambios, explorando posibilidades, miradas mucho más optimistas, y del nivel 5, 6 y 7, que finalmente ya son liderazgos realmente que dejan huella, que dejan valor y que verdaderamente serán recordados por siempre. Es como de todito, ahí tenemos que llegar. Pero bueno, cuando medimos esto, porque lo medimos a través de una prueba que aplicamos, las personas a veces estamos en 4 o 5 niveles, no en todos los 7, pero a medida que vamos volviéndonos más sabios, aprendemos obviamente a transitar por todos esos niveles de una manera muy sencilla, muy simple. Muy bien, nos vamos a nuestro tercer mensaje de reflexión. Ahí tal vez ya soy un poco más corto, y es cómo transitar en esta incertidumbre, que fue la invitación que me hizo obviamente Paula. Ahí hay 2 preguntas: ¿cuál es el nuevo liderazgo que emerge? Y finalmente, ¿cómo aprendemos a estar más allá de los límites? ¿Cómo somos capaces de avanzar más desde esas creencias limitantes? Yo creo que ese es el gran desafío que hoy tienen ustedes, líderes. Avanzamos, y yo quiero trabajar sobre la siguiente diapositiva. Este mensaje es una sola diapositiva. Ahorita la pasamos. Muy bien. Me encanta esta diapositiva, simple. Ahí prácticamente, de una manera muy sencilla, los humanos nos podemos mover en 3 zonas. Cuando hablamos de gestión de cambio, que yo entreno también a las empresas en gestión de cambio, decimos que las personas estamos en zona de confort, en zona de exploración o en zona de pánico. Y aquí, por esta época, se construyó de alguna manera esta diapositiva, que estuvo seguro rodando por algunos de los computadores, y tenía mucho que ver quién quiero ser yo durante el tema del COVID-19. Y ahí básicamente
pues nos pegamos exactamente de esto que acabo de decir y ahí lo nombramos como zona de miedo, como zona de aprendizaje y como zona de crecimiento. Si pensamos, yo creo que esto es un tema de, ya arrancamos mucho en la zona número 1, en la zona de miedo. Yo fui uno de los que al final no me paraba de la televisión hasta que empecé a tener dieta de información, porque digo, si me consumo todo esto me va a enloquecer. Pero claro, obviamente todos estábamos finalmente empanicados y empezamos a tener muchas de las reacciones que están ahí de alguna manera ilustradas o finalmente están, sí, nombradas. Desde tan simple, los que tenían capacidad económica se querían consumir todos los supermercados por el puro nivel 1 del miedo a la supervivencia. Hasta que empezamos a decir, por favor, tenemos que pensar en todos y empezaron a tener que crear de alguna manera formas de decir no pueden llevarse y entrar obviamente en tema de acaparamiento, pero finalmente fue una reacción natural del ser humano, finalmente por el tema obviamente del temor a. Empezamos a experimentar emociones no tan productivas como el tema de poco temor, miedo, tristeza, impotencia. Empezaron seguro algunas personas, no todos, finalmente a usar la queja porque nos empezamos a victimizar con esta situación. Tal vez cuanta información nos llegaba la compartíamos y yo creo que empezamos a saturar exactamente a las empresas. Yo fui uno que también me bloqueé en ese sentido porque digo, ahí podemos también pecar por exceso de información. Y bueno, muchos momentos donde al final este confinamiento también nos probó mucho en el tema emocional y tal vez en algunos momentos obviamente hasta nos irritábamos. Pero empezamos a darnos cuenta, espero que hayamos sido capaces de avanzar al menos a la segunda zona, que es la zona de aprendizaje, una zona mucho más que nos sirve, me sirve a mí, pero también obviamente le sirve a la red en la que me muevo, en la que me movilizo. Y ahí, por ejemplo, empezamos a dejar de consumir compulsivamente cosas que me hacían daño tanto emocional como físico. Comienzo a soltar lo que no depende de mí y ahí empezamos a trabajar con la pregunta que hacemos los coaches. No actúes sobre lo que no depende de ti, pero sí actúa sobre lo que sí depende de ti. Empezamos entonces tal vez a soltar esa necesidad de esa seguridad porque era un imposible. El control lo empezamos de alguna manera también a transformar en algo, pero se empezó de alguna manera a ir. Quienes aún todavía estén ahí, yo creo que la están pasando muy mal. Empezamos a identificar, a hacernos más conscientes de nuestras emociones, a tomar más conciencia de la realidad y cómo podríamos de alguna manera pensar y actuar diferente y reconocer en el fondo que todos estábamos entregando o una gran mayoría lo mejor para que finalmente pues al final cuidáramos en general la salud, las familias y nuestras organizaciones. Esa es la zona de aprendizaje y espero, si no están ahí, que brinquemos. Yo creo que hoy donde nos necesitan es mucho en la zona de crecimiento y ahí es donde yo no sé si los equipos estén ahí, pero ustedes los líderes que son un ejemplo, que son un referente para el resto obviamente de sus familias, de las organizaciones, deberíamos estar transitando mucho por esta zona de crecimiento. ¿Qué hay ahí? Le empiezo obviamente a encontrar un para qué y un propósito. Hay alguna razón, para algo la vida nos puso a vivir este momento. Empezamos a pensar en los demás y empezamos a buscar formas de ayudar y apoyar. Empezamos de alguna manera a hacernos conscientes de nuestros talentos y de una manera generosa ponerlos como al servicio de quienes lo necesitaban o lo necesitan. Alguien lo dijo ahora, vivir el presente, poco obviamente de nada tener esos momentos de conexión con el pasado y menos con un futuro donde finalmente hay tanta incertidumbre, tantas preguntas sin respuestas, tan pocas certezas. Empiezo a ser empático conmigo mismo y con los demás. Me empiezo a conectar con un valor de gratitud. Yo creo que, no sé si les esté pasando a todos, quise pasar un video de gratitud, pero no nos daba tiempo. Pero en especial yo creo que si hay algo que a mí me ha tocado mucho y me ha activado es el tema de gratitud. Yo creo que somos unos bendecidos de la vida y cosas que a veces finalmente porque mirábamos más para arriba, hoy la vida nos está poniendo a mirar más para abajo. Yo creo que nos está empezando obviamente a decir, puta, agradezcamos lo que tenemos y valoremos lo que tenemos.
Mantener un estado obviamente emocional. Yo creo que somos una montaña rusa de muchas emociones, pero también hemos tenido momentos de alegría. Y empiezo de alguna manera a querer contagiar, o al menos deberíamos contagiar esos momentos de esperanza en medio de una realidad compleja, buscar adaptarnos a estos cambios. Y bueno, el gran reto es cómo aprendemos a transitar de una manera más serena en medio de la incertidumbre, que eso es el mundo obviamente de la resiliencia. Cuando nos volvemos más resilientes, pues le damos apertura al tema de la creatividad, al tema de la innovación, y bueno, nos empezamos a volver mucho más útiles en general para ese contexto donde de alguna manera actuamos. Ese sería, digamos, el mensaje de cómo transitar desde ahí. Devolviéndome al modelo, Richard, el autor, dice que hay un gran reto que tenemos los líderes. Él no habla tanto de resiliencia, pero está muy por estos días, obviamente, esa palabra muy en la boca de muchas personas. Pero él nos decía, tenemos un gran reto y es cómo aprender a transitar en medio de la incertidumbre con serenidad. No es fácil, es muy fácil decirlo, como dice un amigo mío chileno. Suena muy bien en la teoría, pero tenemos que ayudarnos. Tenemos de alguna manera que encontrar, obviamente, formas obviamente de lograrlo. Muy bien, ahí dejo el mensajito de cómo transitar y caminar por este tema. Nos vamos al cuarto mensaje, que me gusta mucho ese tema, que tiene que ver con el tema de la conciencia emocional. Pasamos, Laura. Si hay alguna pregunta, pues váyanla formulando. También yo sí que enseñé el tema de inteligencia emocional, liderazgo, inteligencia emocional. Muy de moda debe estar el amigo Daniel Goleman, el gran papá de la inteligencia emocional. Para muchos era teoría. Hoy se convierte completamente en una realidad porque es un momento que nos ha permitido, como lo he dicho en varias oportunidades, ser una montaña rusa de muchas emociones. Preguntas que quiero de alguna manera, que yo creo que nos ayudan a abrir este espacio de conversación. Tiene mucho que ver amigos, cómo me estoy relacionando con el miedo cuando aparece. No he dicho ninguna palabra, Paula, porque soy muy poquisucio, pero que lance la piedra el que por algunos momentos no ha experimentado culillo. Yo creo que nadie ha estado exento del temor y del miedo. A perder el empleo, miedo a que nuestras empresas entren en momentos económicos muy difíciles, miedo finalmente a no cumplir nuestros presupuestos, miedo a perder personas valiosas, miedo a morirnos, tantos miedos, tantos temores. Legítimos, de hecho. ¿Cómo está siendo mi energía por estos días? Y finalmente también, ¿en qué emocionalidad estoy resonando? ¿Cómo estoy vibrando? Si me pongo un poquitico ahí más coach, ¿en qué emocionalidad estoy vibrando? Amigos, los humanos somos muy adictos a ciertas emociones. También yo creo que es un momento de que nos hagamos conciencia a qué emociones soy adicto, de esas que finalmente definimos a veces como emociones tóxicas. También si estoy siendo capaz de diseñar nuevas emociones. Y tal vez para ustedes líderes, todas las preguntas anteriores son muy valiosas, pero yo quiero dejarlos con la última. Y es si verdaderamente ustedes líderes están siendo capaces de crear entornos laborales donde la emocionalidad que finalmente están ahí siendo capaz finalmente de poner está facilitando que las cosas ocurran y pasen. Tienen una inmensa responsabilidad. Esto es como el payaso que al final tiene la responsabilidad de hacer reír a pesar de que lleve la procesión por dentro. Yo creo que tenemos una inmensa responsabilidad de entrar, darle entrada obviamente al mundo de las emociones y vivirlas y experimentarlas, pero no, tenemos que crear desde nuestros liderazgos entornos emocionales sanos y productivos, porque eso es lo que necesitan las personas, necesitan nuestras familias y necesitan nuestros equipos de trabajo. Yo quiero ahí dejarles dos mensajes, decirles, amigos, las emociones no son ni buenas ni malas. Yo creo que cometemos dos errores. Uno es de rotular las emociones como buenas o malas, eso es un grave error. Y lo otro es un error enseñamos por mucho tiempo que las emociones había que aprender obviamente como a controlarlas. Y muchos entendimos que el tema del autocontrol era como retenerlas, como que si no tuviéramos derecho finalmente a experimentar esos estados emocionales. Y hoy por el contrario estamos diciendo lo contrario. Se vale todo, se vale. Se vale finalmente habitar,
se vale darle lugar a todas las emocionales que aparezcan, como la tristeza, como el miedo, como la impotencia, como la rabia, posiblemente la alegría, posiblemente también emociones mucho más productivas como el optimismo, pero pasamos por todas, hay que darles el lugar, porque si nosotros no le damos lugar a las emociones, pues muy difícil vamos a ser capaces de lograr obviamente descubrir qué es lo que nos están comunicando. Si de todo lo que he dicho quisieran quedarse con algo es, las emociones son como un cartero. La misión de un cartero es traer un mensaje y esa es la misión de una emoción, siempre nos está comunicando algo. Y si nosotros no le damos lugar a esa emoción, pues, y al final no hacemos también la pausa para preguntarnos cómo me estoy sintiendo y qué es lo que me está comunicando esta emoción, no vamos a ser capaces, amigos, de diseñar nuevas emociones. Y el reto que ustedes tienen, ayudándose, porque esto no es solo, nos tenemos que ayudar con momentos de meditación, con momentos de reflexión, con momentos de oración, con momentos de espiritualidad, porque si no, esto no llega simplemente porque alguien me dice cálmate. Suena como muy fácil que a uno le hagan esa petición. Lo segundo también es, en la primera reflexión, dejarlos ahí. Si es legítimo el miedo y hay que darle su lugar y hay que darle espacio, yo quiero dejarles, nosotros los coaches hablamos de un tema de distinciones. Yo no quiero enredarlos con el concepto, pero son como esos nuevos aprendizajes que vamos haciendo los humanos. Pero hay que hacer una distinción entre una persona valiente y una persona temerosa. Hoy necesitamos líderes valientes. ¿Quién es una persona valiente? Una persona que con miedo es capaz de decidir y de asumir riesgos y de hacer cosas que antes no hacía por el temor a hacerlo. De nuevo repito, alguien valiente es alguien que aún con miedo, porque tenemos temor, nos arriesgamos a tomar decisiones y actuar en momentos en que antes tal vez no lo hacíamos por el temor a equivocarnos o arriesgarnos o por el miedo que finalmente se imponía. El miedo subsiste, pero nos atrevemos. El temeroso, por el contrario, es una persona que se bloquea, es una persona que se empanica, es una persona que prácticamente se deja atrapar exactamente por el temor y al final no actúa. Y no solamente no actúa, sino que finalmente también se sufre y padece obviamente el miedo. Esa es la gran distinción. Por algunos momentos podemos ser temerosos, pero hoy yo creo que el mundo nos está invitando a que seamos líderes más valientes y caminar no como héroes, o sea, también es legítimo que experimentemos temores, pero que seamos conscientes de que también tenemos una responsabilidad de salirnos desde ahí. Muy bien, avanzada ahí, yo creo que no hay nada. Ahí tenemos, Laura, no sé si estamos listos, pero antes de que te diga, obviamente, con el video, yo quiero que si hay alguna pregunta que tenga que ver, y ahí me quiero relajar un ratico más con el tema de las emociones, bienvenido. Si hay alguna pregunta sobre ese tema de la conciencia e inteligencia emocional, bienvenida. ¿Y qué piensan ustedes del mundo y qué tan capaces estamos siendo hoy de tener esa valentía obviamente gerencial? O sea, si estamos siendo capaces de lograrlos. Y de nuevo, esa primera pregunta que me gusta muchísimo y es, ¿cómo me estoy relacionando con el miedo de alguna manera, obviamente, cuando aparece? Si hay alguna pregunta en ese sentido, Laurita, ¿me cuentas? Y si no, voy a llevar a que hagamos un ejercicio. Vamos a poner aquí también un diferenciador. William, no, por ahora no tenemos preguntas sobre esta parte. Muy bien, equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que digamos, el gran mensaje ahí es, no nos podemos sufrir este momento. Yo creo que es un momento donde al final también hay información a veces tan nociva. Yo creo que todos, que lance la primera piedra el que al final no ha estado en momentos obviamente complejos emocionalmente. A mí me ha pasado, yo creo que la semana pasada, yo también tuve algunos episodios donde un día recuerdo que me levanté por la mañana y me preguntó Cristiana, ¿estás hoy tranquilo? Es porque el día anterior tal vez no estuve tranquilo.
natural, porque al final aparecen algunos pensamientos que a uno le quitan serenidad y le quitan paz. Y ahí es donde tenemos que activarnos. Y yo dije, no, yo me tengo que ayudar, pues porque si no, de hecho obviamente no me siento encerrado porque soy un privilegiado de vivir en el campo. Y dije, no, pero tengo que salir a caminar, no solo con la tarea de que toca salir a caminar con los perros, sino toca caminar con los perros y hacer esas caminaticas de gracia y poder para pensar un poco más inteligente. También dije, hay que salir más al balcón. Si no tienen balcón, pues se lo imaginan, a respirar, y a decir uno cómo salimos de esto, obviamente mejor librados. Hay que salir más al balcón. Dije también es el momento de orar, y me conecté por allá con una persona que nos ha venido acompañando personalmente a nosotros, el amigo José. Está teniendo algunos momentos por allá lunes, miércoles y viernes de media horita, donde nos está ayudando espiritualmente, y los que se quieran conectar, yo de hecho creo que un día Paula se lo quise compartir, me ayuda, yo creo que ahí nos nutre espiritualmente, a eso me refiero con el ayudarnos. Y también dije yo creo que es el momento obviamente de darle espacio obviamente al tema de la meditación. Yo tengo por ahí una mujer a la que también sigo mucho, si están tomando noticas o sigan a Mari Cardona, ella tiene algunas meditaciones ahí en su página, Mari Cardona. Yo particularmente uso una meditación de ella que dura 15 minutos, y cuando uno se levanta después de esa meditación, digamos, yo personalmente me levanto distinto, diferente, al menos queriendo como pensar distinto, la voluntad de decir, si de mí depende, ¿qué hago por mí? Y sáquenle el tiempo, porque yo a veces veo que uno escucha que la gente está trabajando más de lo que estaba trabajando habitualmente. Yo no sé si estamos aprovechando el momento también para crecer en nuestro ser, y yo creo que esto también nos tiene que dejar crecidos ahí, hay que darle también espacio a eso, porque también es la forma como las organizaciones nos necesitan. Y bueno, también me acerqué al tema de la respiración, un recurso gratis, pero tendría que decirlo tal vez de los más valiosos. El mundo de la respiración nos oxigena nuestro cerebro, nos hace un poco más inteligentes y nos ayuda obviamente a soltar toda esa carga emocional a veces tan tóxica, que estoy seguro que muchos en algunos momentos, instantes obviamente lo han vivido. Y quería un poquitico darle tiempo a Laura, si se estaba preparando con el video, es porque me acerqué por estos días a un hombre que también pueden seguir, él se llama Daniel Silva Niño. Paula, quise invitarlo y él estuvo obviamente muy dispuesto obviamente como a acompañarnos. Sin embargo, ayer mi hija y mi mujer me recomendaron a decir, papi, nunca he estado en una conferencia con él, no te arriesgues, más bien compárteles el video. Con el video podemos hacer el ejercicio y es tan útil como que él esté. Me dijo, pero sin embargo, si la gente se conecta y Paula me vuelve a invitar y hacemos de pronto por allá una charla solo sobre inteligencia emocional, pues entonces la hago con el amigo Daniel. Tenemos un video, esta es una de las sorpresas que tenemos ahí, como para ponerle a esto también hay algo distinto, un videito que dura 6-7 minutos del amigo Daniel Silva Niño, un hombre al que me acerqué porque ese hombre le regala a uno lo que necesitamos por estos días, y es mucha liviandad. Un hombre distinto en su forma de pensar y actuar, de hecho muy diferente a mí, pero bueno, yo creo que en el mundo de la diversidad también exactamente está el mundo de la diferencia. ¿Qué quiero? Que hagamos un ejercicio de respiración. Ahí va a quedar el video para que si lo quieren seguir usando lo usen. ¿Qué necesito que hagan? Pues Daniel, pero al menos que se vayan preparando. Si están en sus casas, busquen finalmente dónde hacer el ejercicio. Dura 6-7 minutos, 6-7 minuticos. Y ahí prácticamente ya nos empezamos a acercar pues al final de la conversada. Pónganse cómodos, si lo pueden hacer en una silla cómoda, están en el lugar donde estén, pero asegúrense que estén cómodos, es tal vez lo único que necesitamos. Y después de eso, pues simplemente es seguir al amigo Daniel. Laura, ¿estás lista? Sí, William, espérame que ya nos están apoyando desde el área de tecnología para poder proyectar el video. Vale, yo por eso te di, le eché carretica obviamente pues del amigo Daniel. Yo les tengo que decir, uno también en este momento
tiene que dejar llegar como a sus vidas ese tipo de personas, porque yo creo que también como que todos tenemos ese pedazo de espiritualidad, todos lo tenemos, todos tenemos ese pedazo zen, todos tenemos el recurso del mundo de la meditación, todos. Solo que por alguna razón a veces no le damos importancia a este tipo, obviamente, de prácticas. El yoga, por ejemplo. Y hoy, cuando digo yo hay que ayudarse, es porque verdaderamente hay que ayudarse. Si no, podemos de alguna manera, yo no soy trágico, pero puede ser que no la pasemos tan chévere. Y bueno, qué cosa tan simple como el mundo, obviamente, de la respiración, él tiene su técnica. Y de nuevo decirles que simple, pero supremamente útil. Laurita, cuando estés, me avisas, no sufras si ahí tienen algún problema en tecnología. ¿Cómo vas, Laurita? Ya, estamos listos, William, para poner... Muy bien, entonces de nuevo, amigos, yo también voy a hacer lo propio, incluidos los que son escépticos a este tipo de prácticas, dense ese regalo, tenemos un reto de fluir, es lo único que tenemos que hacer. Y bueno, los que son posiblemente más incrédulos finalmente crean que esto ayuda. Al final, miremos a ver si uno se descarga un poco más. Muy bien, listo, Laurita, tú dirás. De respiración yo también lo quiero hacer. Listo, William, probablemente no lo vas a poder ver, pero quiero notificarte que sí los asistentes lo van a ver. Abrir el espacio para mirar hacia adentro, no hacerlos de pie, no nos podemos quedar y golpear, no hacerlos conduciendo, no hacerlos en el agua. Todas estas advertencias son muy valiosas y muy importantes. Para las mujeres embarazadas, solamente realizar respiración consciente, no realizar retenciones, o sea, momentos donde se deja de respirar, ni tensiones musculares muy fuertes donde se haga tensión en el cuerpo. Para personas mayores, comenzar de a poquito, solamente respiración consciente al comienzo. Esto ya trae muchos beneficios para la salud, estar conscientes de nuestra respiración, volver a organizar las prioridades, de que a veces nos levantamos en la mañana y antes de respirar profundamente ya tenemos el desayuno metido en la boca. Entonces de pronto al levantar, empezar a respirar profundamente, luego hidratarnos muy bien y luego sí recibir un alimento para las personas que comen las 3 comidas al día o a la hora que desayunen o como sea. El caso es que es muy importante respirar profundo durante todo el día. Estos ejercicios hacen que en poquito tiempo respiremos muy bien y el cuerpo se sienta muy bien, fortaleciendo nuestro sistema inmune, mejorando nuestra circulación, nuestra oxigenación, mejorando la claridad mental, también trayéndonos a este momento presente. Ahora, estos ejercicios están basados en técnicas del método Wim Hof, que quiero hacer en este momento pues una mención, un agradecimiento, honrando a Wim Hof, que es el hombre de hielo más famoso del mundo. Si no saben quién es, búsquenlo. Y a todo su equipo de trabajo y su familia, que tienen una aplicación en el App Store que pueden descargar y hacer sus ejercicios espectacular. La pueden poner en español, pueden tener al mismo Wim Hof guiando sus ejercicios de respiración. Y de verdad es un agradecimiento por toda la labor que han hecho a la humanidad de compartir de una manera muy científica y muy aterrizada los beneficios del frío extremo, de la respiración profunda y consciente, los beneficios del compromiso mental. De verdad que muy valioso. Bueno, entonces para estos ejercicios, esta ronda de respiración que vamos a hacer a continuación consiste más o menos en 60-70 respiraciones profundas, donde gradualmente vamos a ir aumentando la intensidad. Son respiraciones profundas, tomando todo el aire y no lo soltamos todo, solo soltamos. En la última respiración, yo les voy a avisar, tomamos todo el aire y soltamos completamente hasta quedar en el vacío. Luego tomamos todo el aire y vamos a hacer ciertas tensiones en el cuerpo. Les digo esto para que estén atentos y estén bien alineaditos con el ejercicio. Pueden hacer esta respiración por nariz o boca, como gusten. Mi preferencia es hacerlo por la boca, se siente más la potencia del ejercicio. Por la nariz es bueno estar respirando todo el día. Para hacer este ejercicio, mi preferencia y la de muchas otras personas en el mundo es hacerlo por la boca. Ahora, familia, espero que se disfruten este ejercicio, de verdad. Vamos a hacerle con todo el corazón. Vamos para adelante. En estos tiempos, unidos con la respiración.
Vamos a comenzar. Ponte en posición y vamos a hacer una sola ronda, muy poderosa, muy profunda y muy contundente. Y ahora vamos a comenzar. Profundo, soltamos. 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 10 más. Profundo, soltamos. Ahora vamos por 20 más. Profundo. Ahora vamos a hacer últimas 30, a todo pulmón. ¿Listos? ¿Vamos? Ahora toma todo el aire. Suelta completamente hasta quedar en el vacío. Ahora toma todo el aire. Sostén el aire y tensiona glúteos, estómago, plexo solar, corazón, garganta, frente, corona de la cabeza, brazos, piernas. Haz tensión en todo tu cuerpo. Tensiona desde los glúteos en ascenso hasta la cabeza. En cada uno de estos centros hay una glándula del sistema endocrino que se equilibra. Un centro energético. Y haz tensión. Fuerza, fuerza. Agarra tensiones acumuladas en tu fisiología a través del tiempo, de la memoria, y te preparas para que cuando sueltes, liberas toda esta tensión en 3, 2, 1 y soltamos. Familia, esta ronda cortita de respiración es sumamente valiosa, es sumamente un regalo. De verdad, hacer estos ejercicios de respiración cambia el transcurso de todo el día. Comparto con ustedes una rondita nomás, es un regalito. Si quieres volverlo a hacer, pues devuelve y vuelve a comenzar desde la parte de la respiración. Las personas que compartimos ejercicios de respiración, cada uno tiene su estilo, su manera de compartirlo, de ofrendarlo al mundo, de ofrendarlo a los demás. La respiración es universal, la respiración es de todos. Y de verdad el valor que yo encuentro y cuando resueno con una persona que me guía en un ejercicio o que comparte algo conmigo, es la capacidad que la persona tiene de poner su corazón y su esencia en eso. Que se siente una autenticidad porque es algo que viene de adentro, no es algo impuesto desde una máscara, sino viene algo desde adentro y eso se siente. Entonces, si te gusta la manera en que comparto los ejercicios de respiración, puedes mandarme un mensaje. Tengo muchos audios de respiración diferentes que puedo compartir contigo, ya sea ejercicios de respiración para entrar en calma, para poder dormir, ejercicios de respiración como este, pero más poderosos. Compartir un descubrimiento de hace muy poquito, hace unos meses, y que he ido investigando poquito a poco y me ha llamado muchísimo la atención, entonces quería compartirlo. De hecho, muchos ya habréis visto que en mi página de Facebook del Sendero compartí ya un vídeo,
compartir mi experiencia para que sea más directo y que motive más a la gente a investigar sobre esto, porque ha sido muy interesante para mí, muy interesante. Bueno, Wim Hof es conocido como el hombre de hielo, y si ya conocer al mundo... William, perfecto, ya terminamos nuestro ejercicio de respiración. Qué chévere. Bueno, pero yo quiero, ya que están relajados y que al final ya dejamos el mundo de la academia por un rato, el mundo de pensar de una manera más profunda, bueno, que nos fuimos al mundo del relax, de la serenidad. ¿Qué tal? Cuenten pues a ver experiencias, a ver, ¿les gustó, útil? ¿Fueron capaces de lograr ese momento de presencia? Yo sí quiero escuchar, pues al menos recoger ahí algunos mensajes. Sí lo lograron. Laura, ¿estás por ahí qué? ¿Poniendo a alguien en altavoz? Estamos esperando a que tengamos participaciones en nuestro chat. Bueno, pero ¿lo hicieron o no? Esa es la pregunta. Si hicieron el ejercicio, pues, sí, lo hicimos. Sí. A chatear y bueno, ¿qué tal la experiencia? Pienso que interesante. Nos conectó pues como más con el tema que estamos tratando, pero esperemos qué opinan nuestros participantes. Súper, Laurita. Bueno, están muy demorados, Laura. ¿Qué pasa? Por aquí tenemos varias participaciones, William, te cuento, maravilloso, es algo nuevo y estuvo chévere, particularmente me dio mareo y dolor de cabeza, creo que requiere algo más de práctica. Excelente, sí lo logré, súper chévere y no conocía la técnica de respirar por la boca. Súper. De hecho, incluso yo he tenido por ahí algunos entrenamientos de yoga. El yoga lo invita mucho a uno a tener la respiración no por nariz, como se hace tradicionalmente, sino por boca. Pero de nuevo, cuando uno se pone ahí en el mundo del ritmo, pues es natural lo que uno siente. Bueno, la técnica del Wim Hof es, ahí por el tema de curiosidad, el personaje se le conoce también como el hombre de hielo, pues no a Daniel, sino que Daniel se encarretó con el tema, pero al final detrás hay un maestro como siempre, es un holandés atleta, que es muy conocido por el tema de tolerar altas temperaturas del mundo obviamente del frío. Y bueno, pues ahí no es una de las cosas que enseña Daniel, pero ahora estamos en algo mucho más básico, obviamente el mundo, obviamente la respiración. Muy bien, ahorita abrimos, pero bueno, ahí queríamos hacer algo distinto, espero haya sido útil. Nos vamos a nuestros últimos 2 mensajes para que terminemos, que tiene que ver con el tema de avanzamos, y ahí dejamos el mundo de la conciencia e inteligencia emocional. Si vamos a ver si hay preguntas, ahí respondo. Muy bien, pasamos a la reflexión número 5. Mi amiga Laura. Un par de mensajes sobre el tema de la manera de cómo fortalecer. Yo creo que hay también un reto. Este tema me encanta, va a ser muy breve, y es el tema de desarrollar la capacidad conversacional, creo que muy útil por este momento. Simplemente 2 reflexiones desde las preguntas, y es, ¿cómo creen ustedes que están conversando por estos días? Hay muchas formas de conversar, unas de nuevo, como siempre, como en las emociones, unas conversaciones más útiles que otras. Muy importante, y yo creo que hay de nuevo volverse a conectar con el mundo del yo interior, y es cómo está haciendo su conversación interior. Esa es la primera conversación que hay que cuidar, porque dependiendo de cómo estemos conversando con nosotros mismos, esa es la forma también como vamos a conversar con los otros, y es lo que vamos a proyectar exactamente a los otros. Entonces nos tenemos que revisar con nosotros, nuestra conversación interior, qué está pasando con nuestras emociones, qué está pasando con nuestros miedos, cuáles están siendo mis creencias, verdaderamente qué está pasando con mis límites, si la manera como estoy conversando
de verdad están motivando, inspirando obviamente esos entornos más expansivos, donde al final uno diga, la estamos sacando obviamente completamente adelante. Avanzamos, 2 reflexiones ahí corticas. Aquí hay mucha tela que cortar. Dejarles un mensaje a otro de los profesores, Álvaro González Alorda. De hecho, obviamente él entrena a una empresa que también conoce Paula y conoce muchos de ustedes, que es Protección. Ayer incluso estábamos hablando con el personaje, y él nos deja la siguiente reflexión, y es que la calidad del liderazgo se mide por la calidad de sus conversaciones. Por eso es muy importante hacerse la pregunta es, si eso es así, pues cómo estoy conversando conmigo, pero finalmente también cómo estoy conversando con la red en la que yo interactúo. Muy bien, avanzamos. También hay otro mensaje, y es que por este momento afloran conversaciones difíciles, y como lo dice este hombre también, el éxito del líder, el éxito de un líder en la vida se mide por la cantidad de esas conversaciones incómodas que estamos de alguna manera dispuestos a sostener. Creo que es un momento donde estamos muy expuestos a conflictos, a fricciones, a rupturas, a quiebres, pero de nuevo hay que ponerle el pecho a este tipo obviamente de conversaciones. No es el momento para hacer un entrenamiento, pero sí hay que interesarse un poco obviamente en cómo seguir fortaleciendo esta habilidad conversacional. Avancemos, Laura, perdón. Mensajitos corticos, hay 2 maneras de conversar. Una conversación que llamamos la conversación de enfoque reactivo, no se las recomiendo. Yo puedo también caer ahí, pero finalmente porque nadie está exento de eso. Es una conversación que la primera conexión que hace es la conexión con el pasado. Cómo vive obviamente el mundo obviamente del presente, desde el mundo de la queja, del reclamo, y el tema de este tipo de conversaciones es que hago lo que llaman los psicólogos locos de control, y entonces responsabilizamos a todo el mundo de lo que está pasando en este momento, pero de nuevo yo no me incluyo. ¿Cuál es el tema? Es que yo ahí veo obviamente un origen que es casi que inmodificable, es decir, de esta no vamos a salir, es decir, nos ponemos supremamente escépticos, como lo dicen, porque esas son las emociones que se activan, la culpa, la rabia, el mundo obviamente el resentimiento, la intolerancia, los miedos. Muy bien, avanza Laura. ¿Cómo veo el futuro? Lo veo obviamente casi que incierto e inmodificable, de una manera obviamente lo veo con escepticismo, con resentimiento, con temor. ¿Y cómo vivo el presente? Desde un mensaje que espero que no lo estemos viviendo así, desde un personaje que se llama la víctima. ¿Y cuál es tal vez el recurso que tiene más a la mano la víctima? Quejarse. Y yo creo que no necesita, de vez en cuando nos podemos quejar, porque tampoco obviamente podemos jugar ahora pues que también somos perfectos, que somos héroes, que finalmente no nos pasa absolutamente nada. Pero necesitamos actuar más desde el otro paradigma, que es la siguiente conversación, que es la conversación con enfoque proactivo. Una conversación que es la que necesitan hoy los líderes, y no solamente los líderes, sino finalmente también en casa. Es una conversación, este enfoque de conversación es muy práctico. La persona dice, claro, hay una realidad con la que tenemos de alguna manera que aceptar. Posiblemente hay causas que son endógenas, no dependen de mí. Eso es la forma, avanza Laura, es la manera como él ve exactamente el mundo obviamente del pasado, pero no lo ve finalmente como un drama. Y considera que finalmente lo que estamos viendo es real. ¿Para qué le sirve esa situación? Le provee información para actuar, y es capaz de aprender a vivir en medio del mundo VICA, en medio obviamente de la incertidumbre, en medio de la ambigüedad, en medio obviamente de la complejidad. La emoción tal vez es un ser humano o un líder que finalmente transita por una situación como esta con más tranquilidad y un poco obviamente de más comprensión de la situación. ¿Cómo ve el futuro? Como la posibilidad, amigos, avanza Laura. Finalmente él considera que ahí es donde está la posibilidad de seguir adelante, donde finalmente a tiempo trabaja con los emergentes, tiene la capacidad de volver obviamente a comenzar, se dedica finalmente a darle direccionamiento y rumbo al equipo. ¿Y en qué emociones vibra? ¿Y cuál es la frecuencia emocional? Pues en emociones como el optimismo, la fe, la resiliencia, el coraje. Siempre obviamente no ve el vaso medio vacío, sino medio lleno, y en el fondo pues prácticamente es un líder que siempre le ve el lado positivo a la situación. A diferencia de la víctima, el personaje en esta conversación es
protagonista, básicamente. Y se hace dos preguntas. La realidad existe, pero como lo que quiero conseguir es esto, lo que elijo hacer es esto. Siempre está en modo acción. Muy bien, avanzamos. Ahí quería dejarles obviamente un tema de, digamos, un tipcito de conversación. No hay conversaciones, siempre creemos que las conversaciones tienen detrás un propósito y un sentido. Algunos tipos de conversaciones a las que están enfrentados los líderes. Dale, Laura, avanza. Tipos de conversaciones, la primera, déjala ahí, conversaciones con sentido y propósito, ya la hicimos, ya eso conversamos. Segunda conversación, la conversación para explorar el mundo, obviamente, las posibilidades. Ahí les recomiendo un video de un hombre que se llama Benjamin Sander, que tiene un libro que se llama El arte de la posibilidad. Yo creo que a eso estamos invitados, a crear nuevas realidades desde de pensar o actuar desde el mundo de la posibilidad. Conversación número 3, conversaciones para alinearnos. De verdad, hoy sí que tenemos que estar juntos y verdaderamente comprometidos. Cuarto, conversaciones para crear contextos de colaboración. Quinto, conversaciones para que pase lo que queremos que pase. Esto es un tema de no bloquearnos, actuar, movernos. Sexto, conversaciones para completarnos. En el momento en que finalmente hay alguna información y queremos alguna claridad, pues finalmente activemos la conversación que sea necesaria. Sigámosla ahorita. Séptima, creo que hay un par de conversaciones adicionales, conversaciones difíciles para declarar y resolver quiebres. Le tenemos que poner obviamente el pecho y la valentía gerencial. Octavo, conversaciones para gestionar barreras, que las va a ver, o las está viendo, para ser capaz de conversarle a negaciones propias y de otros, y finalmente también para ser capaz de movilizar las personas desde la resistencia al mundo de la exploración y el mundo de la posibilidad. Y eso obviamente tiene su propia magia. Muy bien, yo creo que ahí estaban básicamente el tipo de conversaciones. No sé si hay alguna otra. Sí, me falta la de reconocer. Y bueno, también hay que hacer las pausas en medio de esta realidad para reconocer todo lo que estamos siendo capaces de hacer, la valentía, la contundencia que hemos venido teniendo, la capacidad de riesgo, el compromiso, la entrega. Yo creo que también reconocer obviamente del acto de gratitud. Es decir, también hay que darle en este momento, porque eso también nos da un poco de salud. Yo creo que ahí están los tipos de conversaciones. Avanza Laura, se nos acabó el tiempo. Y bueno, ya mi última reflexión, que ahí literalmente no hay sino una diapositiva, y yo creo que eso nos lo ha demostrado la vida, solo en la medida en que seamos capaces, y lo digo obviamente desde el alma, de juntarnos, seamos capaces verdaderamente de transformar el ego en égoles, que es transformar el ego obviamente en servicio, transformar el ego en contribución, el que podamos ser de alguna manera más incluyentes, más empáticos con la diversidad, tal vez pensar menos en victorias privadas, más en victorias públicas. Ahí es donde al final yo creo que las organizaciones nos necesitan. Igual también yo creo que la solidaridad en casa también, con nuestros vecinos. Yo creo que se nos ha ido despertando para quienes de alguna manera lo teníamos adormecidos, algunos valores para mí obviamente lindísimos y que yo creo que hoy nos pueden dejar finalmente muy distintos. Hay una última diapositiva, también era teoría, hoy esa teoría pasa a ser realidad, y es que necesitamos liderazgos o organizaciones menos jerárquicas y tenemos que pasar a un modelo, a un nuevo paradigma, que son organizaciones, hoy el concepto se llama redarquía, trabajo en red, básicamente, donde hay cambios rápidos y tenemos que tener la capacidad de tener recursos flexibles, no hay cajas, no hay líneas, no hay, casi que prácticamente desaparecen los cargos, hay más líderes. ¿A qué nos dedicamos los líderes? ¿O se dedican los líderes a dar dirección, a mostrar el rumbo, a habilitar la acción, como lo decía uno de los participantes, y equipos que están construidos alrededor de una responsabilidad que arranca de principio a fin? Es decir, todos finalmente, de nuevo, vemos la organización como un lugar donde que creamos entre todos y que cuidamos completamente entre todos. Eso es lo que es el concepto, obviamente, de redarquía. Por lo tanto, desde el ejercicio de liderazgo, pues líderes finalmente mucho más abiertos, más cercanos, mucho más empáticos. Muy bien, creo que hay una última diapositiva para despedirme. Laura, y ahí prácticamente ahí sí cerramos, y es: necesitamos líderes que se levanten todos los días a diseñar futuros amigos.
Y bueno, si estamos quietos, necesitamos que alguien nos empuje, amigos, porque yo creo que ese es tal vez, obviamente, el llamado. Segunda reflexión, desafiar las creencias y los paradigmas. No podemos lograr salir adelante con las mismas formas de pensar y actuar. Eso yo creo que es otra lección que nos queda. Tercera reflexión, como cierre, es un tema de crear entornos de aprendizaje digital. Creo que hasta los que más brecha tecnológica teníamos, estamos teniendo que aprender nuevas formas de operar. Muy bien. Cuarto, nos queda el tema de empezar, obviamente, a crear cultura, obviamente, de innovación. Ahora sí que vamos a tener que ser disruptivos porque tenemos que poner estas organizaciones como mínimo donde estaban antes del coronavirus, pero tenemos que tener la capacidad de ponerlas un poco más allá. Quinto, un mensaje de que aparece, las relaciones laborales van a cambiar y aparece al menos el teletrabajo como una opción y como una alternativa. Yo creo que ahí rompimos un paradigma. Sexto, estas nuevas formas de trabajo le exigen al líder confiar más en la gente, no, los más apegaditos al control y al mundo de la seguridad van a tener que un chistecito ahí, envolverse como en papel periódico para acelerar el proceso de maduración, el empoderamiento, el de crear, dar más autonomía, pues porque finalmente como mínimo la gente no la tenemos al lado. Entonces se impera obviamente y se activa mucho el valor confianza. 7, Laura, porque se nos acabó el tiempo, líderes menos timonel, menos mandones, líderes más delegativos, más empoderadores. No necesitamos líderes que finalmente todo el día le digan a la gente que tienen que hacer, es más confianza. Octavo, estoy diciendo, pensando como en el post-confinamiento, nos tenemos que aprender a mover en 2 velocidades, una velocidad de mucha rapidez para darle obviamente supervivencia al hoy, pero también una velocidad más deliberada para construir y diseñar el futuro, es decir, que sigue. Noveno, se nos acabó el tiempo, Laura. Líderes resilientes y humanos, yo creo que ya hablé mucho de eso, capaces de caminar con mucha serenidad en momentos de incertidumbre. Ya también lo dije, el momento obviamente de crear culturas más jerárquicas, que trabajan en equipo. Y bueno, yo creo que era muy importante dejar también obviamente en la audiencia un mensaje de ánimo, de evitar bajar la moral, de crear, posiblemente caer en escenarios de mucho derrotismo, encauzar a nuestros equipos y a las personas desde lo positivo en medio de una realidad así sea compleja. Yo creo que por eso tenemos que ayudarnos con el mundo de la respiración y de otras técnicas para mantener nuestra energía y mantener la moral en alto. Y amigos, no podemos ver el vaso medio vacío, tenemos que ver el vaso medio lleno. Y si hay algo que nos tiene que mantener vivos todos los días cada que nos levantemos es mentalidad de crecimiento. De esta vamos a salir y vamos a salir seguro, obviamente, mucho más crecidos y mucho más evolucionados. Creo que no hay más nada, Laurita, simplemente ahí después. Bueno, sí. Y un mensaje, y yo creo que las reglas van a cambiar. Ustedes tienen que empezar a encontrar espacios para conversar con sus otros líderes y con sus equipos de cuáles van a ser las nuevas reglas, de cómo vamos a operar. Y bueno, lo que fue el comienzo es el cierre final. Por favor, conéctense siempre con el tema del propósito y los valores. Son 2 temas que son innegociables.